tipos de datos. Bien, los tipos de datos. En esta clase vamos a ver algunos conceptos y algunas definiciones. Vamos a ver los tipos de datos. Nosotros, como ya anteriormente ya se los comentado, tenemos para realizar un programa dos tipos de datos. Los más utilizados, que son dos, bueno, ¿no? Que hemos dicho, los datos numéricos, que abarcan todos los números enteros, naturales, reales, irracionales y cualquier otro tipo de dato numérico. También vamos a hablar del tipo de cadena o texto, que está conformado por caracteres. Este puede ser una mezcla de letras, números y símbolos. ¿Ok? Entonces vamos a poder almacenar todo eso, como números y como otro tipo de texto, ¿no? Que puede ser inclusive, como nos dice el último, alfanuméricos, ¿no? Bien, entonces acá vamos a poder ver algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos en esta tablita el tipo, el identificador y el dato. Bueno, hemos dicho que vamos a manejar dos en particular, el dato numérico. Acá por el lado de la columna central podemos ver al identificador. Yo al identificador lo puedo llamar según mi conveniencia o que haga referencia a lo que quiero tratar. En este caso, mi identificador primero tiene, bueno, está conformado por entero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a almacenar? Lo podemos ver en la tercera columna, empezando de izquierda a derecha, donde dice dato. Entero, yo voy a almacenar tipos de dato entero. En este caso, yo lo voy a almacenar el 1, el 2, bueno, los números enteros, ¿no? Ahora, tengo otro identificador numérico, que solamente es la letra E, donde yo puedo almacenar tipos de dato con decimales, ¿verdad? En este caso 75,25. ¿Ok? Y también tenemos otro tipo de identificador que es E2, donde puedo guardar todos mis datos negativos y decimales. Y un identificador que se llama num, donde voy a almacenar otro tipo de números, ¿no? Entonces ahí podemos ver que este tipo de dato numérico lo puedo manejar según el criterio que yo voy a necesitar y las referencias que yo les puedo dar a los datos, ¿no? Usualmente lo que se maneja es la primera letra de lo que quiera ser referenciado, ¿no? Bueno, en ese tipo de datos. Ahora en cadena, igual hemos dicho que preferentemente nuestro identificador tiene que empezar con una letra para no tener algún tipo de equivocación o confusión para manejar los identificadores. Acá, por ejemplo, hay nuestro primer identificador que viene a ser palabras y bueno, con pesos al final. Y podemos obtener, podemos almacenar un texto, en este caso, ¿qué es? La Paz. Ahora tenemos otro identificador que es P y pesos, donde podemos almacenar esta letra que viene a ser, esta palabra, perdón, nuestro país, Bolivia. Tenemos otro, P4 pesos, que podemos almacenar un número, pero en este caso, como estamos diciendo que es cadena, a este número, bueno, a estos caracteres 1, 2, 0, lo vamos a tratar como una cadena, como un texto, no como un número. Ahí es la diferencia donde nosotros vamos a decir ¿qué es el identificador? Este entero, ¿qué es lo tengo que decir? ¿Es número o es cadena? Entonces, según lo que yo vaya a definir a mi identificador, va a poder almacenar ese tipo de datos. ¿Ok? Entonces, acá horas puedo almacenar igual, como les digo, entre comillas, siempre va a ir el texto. Acá podemos ver que es 2,23 AM, ¿no? 2 de la mañana y 23 AM. No sé si tenemos algún tipo de consulta hasta el momento para poderlos... Licenciado, Adelante. licenciado, los identificadores que denotan cadenas necesariamente deben tener el símbolo pesos al final. No, no necesariamente. Puede ser palabra 1, palabra 2, palabra 3, puedes país, país, no necesariamente ponerle pesos. Gracias, licenciado. Entendido. No sé si hay otra consulta.
Bien, si Perdón, no, licencia, me entrecortó un poco. ¿Qué significaba P4? no, P4 es una simbología cualquiera. Ustedes pueden ponerlo, su identificador, cualquier nombre, cualquier texto, pero tiene que ser referencia a lo que ustedes van a tratar para no tener ningún tipo de equivocación. Por ejemplo, este P4 para mí puede ser que yo me maneje un dato aleatorio que he conseguido para un resultado o para hacer una comparación. Entonces, eso ya dependiendo de cada uno, ¿no? Usualmente, esto siempre lo hacen tomando las tres palabras que estás tratando. Bueno, ya son convenciones más estándar, ¿no? Para que también otra persona, por ejemplo, en tu caso, que diga, no, este P4, ¿qué es? ¿Para qué lo está utilizando? ¿Qué almacena? Cadenas, números. Ah, entonces ahí nosotros tenemos que ser bien claros al definir nuestro identificador, qué tipo de dato es y qué va a tratar. Entonces es cualquier palabra, pero usualmente tenemos que ponerlo mínimamente una referencia de lo que vamos a realizar con ese identificador. Por ejemplo, podemos tener identificador que me vaya sumando. Entonces yo le pondré suma, ¿no? Suma total. Entonces cada vez que yo hago una acción, a suma le voy acumulando todos los números, ¿no? En una primera ocasión le asignaré un valor, luego le aumentaré otro valor sucesivamente, ¿no? A una serie de veces según mi tipo de algoritmo que yo estoy realizando. ¿Ok? No sé si hay más consultas. Licenciado, Adelante. no se puede tener dos identificadores con el mismo nombre a la vez, ¿verdad? No se puede tener. Usualmente nos va a salir un error porque nos va a permitir, porque la computadora, bueno, en nuestro papel lo podemos distinguir, porque lo vamos a hacer a un principio en papel, pero como nosotros vamos a verificar el papel, entonces nosotros claramente vamos a ver, pero yendo un poquito más allá, en el lenguaje de programación nos va a tomar como si fuera el mismo dato, inclusive no nos va a permitir indicar qué tipo de dato es. ¿Ok? Por ejemplo, no nos va a poder, ¿no? Entero numérico, lo estoy bautizando a este entero que va a ser número, y no lo puedo bautizar nuevamente a ese entero como cadena. Entonces ahí vamos a tener un choque. ¿Ok? Gracias, licenciado. Otra consulta. Bien, bueno, no tenemos más consultas, continuaremos, por favor. Ok, vamos a ver lo que viene a ser asignaciones. Bien, asignaciones consiste en colocar un dato en el espacio de memoria utilizando ello el signo. En este caso nosotros vamos a utilizar la flechita de derecha a izquierda y le vamos a poder asignar un valor. Por ejemplo, acá tenemos el formato. Por el lado izquierdo tenemos el identificador. En este caso, si ustedes recuerdan, acá tenemos el identificador, al lado izquierdo y al lado derecho tenemos el valor. En este caso, estamos diciendo, a ese identificador voy a asignarle este dato o expresión según lo que necesita, ¿no? Si es mi identificador de tipo número, entonces yo tendría que asignarle un valor numérico. Ahora, si mi identificador es tipo cadena o texto, yo le debería proporcionar igual un valor de cadena o texto, ¿verdad? Entonces, déjenme admitir, a ver, Huáscar, creo que has levantado la mano, no sé si tienes alguna consulta. Sí, licenciado, es la consulta que ya le hice, Ah, ya. pero sucede que ahora no puedo bajar la mano. Ah, ya, ya, sí, es que si también llegó la notificación, seguramente ahora se va a desaparecer o intenta dentro de un momento. ¿Ok? Sí, licenciado. Entonces sí vamos a asignar. Entonces ya sabemos cómo crear bueno, ya sabemos qué son los identificadores, son donde vamos a almacenar valores según el tipo de dato que vamos a escoger. Tenemos los numéricos y de cadena de forma general. ¿Ok? Pero vamos a ver, por ejemplo,
Este identificador yo lo he llamado A y le estoy asignando un valor numérico. En este caso, ¿qué valor le estoy asignando a? 1553, ¿no? 1553. Entonces, mi identificador A va a tener este valor. ¿Ok? A ver, otro ejemplo. S. ¿Qué le estoy asignando? Mi asignación, ojo, es de derecha a izquierda, como indica la flecha. Entonces, S, bueno, mi identificador S va a tener el valor ¿de qué? A. A De más B. A más B, exacto. Por ejemplo, mira, si retrocedemos un poquito, A valor, ¿qué tiene? A, ¿qué tiene? Tiene el número 1553. B todavía no lo hemos definido, pero de igual manera lo podríamos definir. Y esta variable S podríamos asignarle la suma de los dos identificadores. Ojo. ¿Ok? Entonces, continuemos. A ver, vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, acá tengo yo un identificador N con pesos y le estoy asignando un valor texto, ¿no? En este caso, la palabra UNS. Acá básicamente nosotros vamos a poderlo diferenciar. Cuando trabajamos con números, usualmente lo hacemos de forma directa, pero cuando utilizamos ya variables de tipo cadena, para diferenciarlos y no tener equivocaciones, lo vamos a poder realizarlo con comillas, para que sepamos que es una cadena, ¿no? Y no tengamos algún tipo de problema en hacer una operación en particular. Se tiene una consulta, ¿verdad? Licenciado, Adelante. no se pueden utilizar variables que no hemos, ¿cómo se diría? No hemos nombrado, no hemos declarado al asignar, ¿verdad? Eso depende mucho del lenguaje de programación. Eso depende mucho. Por ejemplo, anteriormente necesitábamos definir qué tipo de identificador es, pero actualmente, por ejemplo, el lenguaje de Python solamente te va, como es una variable nueva y según le vayas asignando, va a tener ese tipo de dato que le estás asignando. Hoy en día ya se puede, ¿no? Pero para nuestro caso tenemos que identificarlo, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Bueno, licenciado, porque en su expresión S recibe el valor de A más B, no se puede resolver porque no sabemos el valor de B. Sí, en este caso sí, pero estamos viendo que de esta manera estamos asignando valores a tipo de identificadores. Solamente es eso, no estamos haciendo ni una instrucción ahorita. Porque sí, en este caso, como se ha indicado en su momento, B tendría que tener un valor, digamos, ¿no? En este caso podríamos asignarle un valor de 2 o 3 para que esta operación sea correcta. Pero sí, la forma de asignación es de derecha a izquierda, como indica la flecha. Bueno, licenciado. Ok, entonces continuamos. Ok, vamos a ver lo que viene a ser los operadores. Bueno, los operadores nos van a permitir reducir una expresión a un solo resultado, el cual puede ser un número verdadero o falso, ¿no? Entonces acá tenemos tipo de operadores aritméticos, tipo de operadores relacionales y operadores lógicos. Bien, tenemos estos tipos de operadores donde vamos a poder describirlos un poco y realizar un tipo de ejemplo. Bien, acá tenemos los operadores aritméticos. Bueno, nosotros ya sabemos que los operadores aritméticos básicos, lo hemos visto en lo anterior, que viene a ser la suma, la resta, la multiplicación y división, pero a diferencia de esto en programación, vamos a poder ver en los algoritmos que tenemos también adicionalmente otro tipo de operadores. Por ejemplo, en esta figura que estamos viendo, acá el signo más va a representar al operador aritmético suma, el signo menos, la resta, el asterisco, la multiplicación, la barra,
que nos va a hacer una división real. Acá el div nos va a dar, cuando tenemos una división, nos va a dar la división entera, y mod, cuando tengamos división, vamos a poder obtener el residuo. Y bueno, el sombrerito que va a ser, y nos va a identificar la exponenciación, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido, a ver, voy a admitir a alguien que sí creo que estaba, quiere ingresar. No, Huáscar, no hay todavía. Entonces, de esa manera acá tenemos ese ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos división real, acá podemos ver dos divisiones. En la parte izquierda, 145 entre 4, que, bueno, en un inicio puede ser entero, ¿no? 4 por 36, bueno, 145 entre 4, parte entera 36, y en mi residuo 1. Pero si yo le meto una coma, puedo bajar los ceros y puedo seguir haciendo divisiones para obtener decimales. Cuando necesito eso, los decimales en una operación de división, tengo que utilizar, en este caso, la barra, para obtener este resultado, que viene a ser 36.25. Ahora, cuando yo digo, quiero obtener el residuo de una división, en este caso, 145 mod 4 es igual a 1. La palabra mod me indica que de estos números que estoy dividiendo voy a obtener el residuo. Ahora, cuando quiero obtener la parte real, en este caso 36, perdón, la división, entonces 145 div 4 es igual a 36. En este caso me da la división entera, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, consulta. Utilizamos la barra para obtener el resultado con decimales. Utilizamos mod cuando queremos obtener el residuo de la división. Y utilizamos div cuando queremos tener el cociente, ¿no? ¿Alguna duda? Licenciado, Adelante. ¿no existe la raíz? La raíz, hemos visto que podemos ver acá. A ver, les voy a mostrar un poquito. Acá hemos visto que podemos utilizar el sombrero, ¿no? La exponenciación. Y bueno, unas raíces, cuando llevamos, por ejemplo, la raíz cuadrada, que es igual a elevar un número a un medio, ¿verdad? Y la raíz cúbica cuando le llevamos a un tercio. Entonces, de esa manera, nosotros podemos utilizar esto, ¿no? A momento. Más adelante ya vamos a poder ver que haya en programación algún tipo de instrucción que nos permita sacar directamente una raíz, pero a momento podemos utilizar el comodín de exponenciación. Licenciado, gracias. Bien, entonces continuemos. Bueno, vamos a ver acá también los operadores relacionales. Bueno, estos operadores son los que nos permiten realizar preguntas entre dos expresiones, obteniendo como resultado un valor de verdad o falso. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos estos operadores relacionales, que básicamente es, ¿no? Acá la figura menor, que es menor que, el signo mayor, que va a ser mayor que, el signo igual, el signo menor igual que, el signo mayor igual a que, y el diferente, que esto ya lo vamos a poder ver y utilizar con nuestras expresiones que tengamos. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el caso de un algoritmo que hemos hecho un inicio, nos va a indicar, ¿no? Si tenemos un identificador donde hemos almacenado nuestra nota, podemos utilizar el operador relacionar, ¿no? Indicar que esa nota que hemos obtenido es mayor que, en este caso, 51, entonces vamos a tener una respuesta que sea verdadera o falsa. Entonces eso nos va a permitir ya sumar herramientas para desarrollar ya los algoritmos de una manera
ya más profesional y de manera concreta para que todos se pueda entender y pueda ser comprendido y modificado o mejorada por cualquier otra persona que vea el algoritmo, ¿no? Bien, vamos a continuar con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice indicar el resultado de las siguientes expresiones. Por ejemplo, en este caso, tenemos utilizando ya algún operador anterior, decimos, ¿no? 5 menor a 7, hemos dicho que nos va a botar un resultado de falso o verdadero. En este caso, ¿cuál sería? Verdadero. Verdadero. Exacto. A ver, vamos a hacer otra expresión. En este caso, podemos ver esto, ¿no? 5 elevado a la 2 es igual a 5 por 10. Ya tenemos otra expresión. Son dos expresiones, ¿no? Falso. En este caso, 5 elevado a la 2 es 25 y 5 por 10 es 50. Entonces, 25 es igual a 50. Ahí tenemos que ver y respetar las jerarquías de operadores, ¿no? Sabemos que primero la multiplicación, la división, después la suma y resta y sus derivados. En este caso, ¿qué hemos hecho para decir que es falso? Hemos resolvido de manera individual la expresión, ¿no? 5 al cuadrado, 10 al cuadrado, luego lo hemos comparado. En este caso dijimos que es falso, ¿no? Ahora vamos con la siguiente. De la misma manera podemos comparar no solamente números, podemos comparar también texto o cadena. En este caso nos va a dar Falso. Falso. falso, ¿verdad? En este caso nos va a dar falso. Entonces ahí podemos ver que tenemos varias expresiones que podemos utilizarlas con estos operadores relacionales. A ver, continuemos. De esta manera, esta expresión que es ABC es igual a ABC. En este caso, nuestra expresión, ¿qué va a ser? Verdadero. Verdadero. Verdadero, exacto. Ok, acá tenemos otra expresión. Bueno, a momento no podemos decir nada de esta expresión. ¿Por qué? AB es mayor que... Depende de identificadores. Claro, podemos ver uno, qué tipo de identificador es y qué valor tiene, ¿verdad? No podemos decir nada a momento, pero acá estamos utilizando una expresión y para poder comparar o verificar el resultado de falso o verdadero, inicialmente tenemos que saber los valores. Es por eso que tenemos que tener en cuenta qué valores está tomando estos identificadores para poderlos comparar. En este caso, si nosotros le damos un valor, por ejemplo, al identificador AB un valor de 1 y a F2 un valor de 1, ¿qué resultado obtendríamos? Falso. Falso. Entonces ahí va a depender mucho de cómo manejemos, bueno, estos identificadores, ¿no? ¿Ok? No sé si hay una consulta duda en este tipo de expresiones. Licenciado, Adelante. soy yo de nuevo. Al comparar cadenas mayúsculas y minúsculas se considera distinto, ¿cierto? Cierto. Ahí tenemos que diferenciar, ¿no? Porque actualmente nosotros usualmente lo trabajan todo en minúscula o dependiendo, si entramos un poquito más yendo a un lenguaje de programación, estos números también se identifican con un cierto número de bits y todo, y estos hacen una comparación igual, que igual es diferente una A mayúscula que una A minúscula. Ok. Ya, continuemos. Vamos a ver en esta ocasión los operadores lógicos. Bien, estos operadores lógicos son los que nos permiten unir varias preguntas obteniendo como resultado un valor igual de falso o verdadero. ¿Ok? Esta parte tenemos lo siguiente, ¿no? La negación, la conjunción, la disyunción y la disyunción exclusiva que
Bueno, eso es utilizado más cuando ya ustedes van a avanzar dentro de la carrera, según si están yendo informática, bueno, circuitos integrados, ¿no? Entonces, para eso se utiliza, ¿no? Para hacer compuertas, NOR, AND, NOR, ¿no? Ver, tenemos lo siguiente, según lo que hemos visto, los operadores tenemos tablas de verdad. En este caso, tenemos la tabla de verdad de la negación. ¿Qué nos dice? Cuando nosotros tenemos una expresión, un resultado de una expresión, lo podemos cambiar de la forma negada. ¿Eso qué quiere decir? Si mi resultado, por ejemplo, viendo el caso anterior, que 1 es mayor a 0, nos da el resultado de verdad, pero yo con mi negación lo vuelvo lo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que si era verdad, lo vuelve falso. Y si era falso, se vuelve verdad. Acá tenemos la tablita, porque por ejemplo el identificador A es verdad, pero al lado nos dice, lo niega con una pestañita rojita. Si era verdad, lo vuelve falso, y si era falso, lo vuelve verdad. Ahora, lo que pasa en conjunción, tengo dos expresiones, por decir, tengo la expresión A y la expresión B. Si mi expresión A es verdadera y mi expresión B también es verdadera, con la conjunción, que bueno, en este caso viene a ser la palabra AND, mi resultado de esos dos va a ser verdadero. Ahora, si mi identificador A en su expresión, en toda la expresión, es verdadero, y la segunda expresión B es falso, voy a tener el resultado de falso. Ahora, si mi identificador o la expresión es falsa, la expresión es A falsa, y la expresión es B verdadera, vamos a tener un resultado falso. Si mis dos expresiones son falsas, mi resultado va a ser falso. ¿Acaso ustedes se pueden dar de cuenta que el único caso que me da verdadera es la primera expresión, cuando las dos son verdaderas? Es decir, para que sea verdadero, mis dos expresiones con AND, bueno, que en inglés significa y, ¿verdad? Bueno, en español significa y. Entonces, verdad más verdad va a ser verdad. En cualquier otro caso, va a ser falso. ¿Se entiende? Sí, dice. ¿Ok? Entonces vamos a tener acá la siguiente, la disyunción, que de igual manera, ¿no? Que vamos a tener expresiones, verdades y falsas. Tenemos esta conjugación de verdaderos y falsos con las expresiones, donde podemos notar, basta que tenga una verdad y todo es verdad. Esta es la expresión OR. Dice, esto es verdadero o esto es verdadero. Basta que tengamos una expresión verdadera, nuestro resultado va a ser verdadero. En este caso, verdad con verdad, verdad, verdad con falso, verdad, falso con verdad, verdad, y falso con falso, falso. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros ya podemos manejar este tipo de tablas y operadores que hemos dicho, los aritméticos, los relacionales y ¿cuál es el último que hemos visto? Lógicos. Lógicos, exacto, ¿ves? Esos son los tres operadores. Bien, acá tenemos algunos ejemplos para hacer juego con los operadores, porque nos va a servir mucho para más adelante y así poder generar los algoritmos de manera secuencial. Y nos va a permitir hacer bueno, unas estructuras selectivas, ¿no? O decisionales. Por ejemplo, acá tenemos una expresión. ¿Ok? Acá, de la misma manera, tenemos que manejarlo, como ya hemos dicho. En este caso, 235 mod 10 más 5 es mayor que 345 div 10. Bueno, ya estamos relacionando ya casi todos los operadores, ¿verdad? Esta expresión, el resultado nos indicará verdadero o falso. Esa es la consulta. Entonces, vayamos paso por paso. Entonces, acá tenemos que respetar la jerarquía de operadores. Entonces, vemos, ¿no? En este caso,
235 módulo 10, ¿cuánto es? ¿Módulo qué es? Cuando de estos dos números necesitamos el residuo. Y DIP hemos dicho la parte entera, el cociente. ¿Verdad? 235 módulo 10, ¿cuánto es? 5, dice. 5, ¿ok? Y 345 DIP 10. 39. Exacto, acá hacemos, ¿no? 235 módulo 10 es igual a 5. Esto es un término. Acá tengo otro término de suma, que todavía no lo voy a hacer. Y agarro, ¿no? Y digo, 345 DIP 10 es 34. Entonces digo, 5 más 15 es 20. Ah, ya tengo. 20 es mayor a 34. Falso, ¿verdad? Falso. Más fácil que un billete de 2 pesos, ¿no es? Entonces, nuestro resultado de esta expresión es falso. Bien, continuemos. No sé si se ha entendido, si tienen una consulta, duda, vamos a seguir haciendo más ejercicios de este tipo, ¿no? Ya estamos uniendo todos los operadores del aritmético y lógico. Adelante. Adelante. Ya me confundí. ¿Cuál es la jerarquía de operaciones? Claro, siempre vamos a ir, sabemos que el principal, según vayamos haciendo, es el exponente, la multiplicación, la división, la suma, la resta, ¿no? Pero si vamos a ser un poco más específicos, ya podemos irnos para llaves, paréntesis, ¿no? Y el último que es con los corchetes, entonces ahí podemos ver. Es igual como trabajar con operaciones aritméticas. En este caso, 235 módulo 10, ¿qué es? Es una división. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La división primero. Según la expresión que tengamos, vamos a poder hacer. Entonces lo podemos poner. Licenciado, pero después de hacer las operaciones aritméticas vienen los operadores relacionales, ¿verdad? Sí, exacto, sí, de los relacionales. Luego de los relacionales, los operadores lógicos. ¿O cómo es ahí? No, en este caso, primero tenemos que ver los operadores aritméticos, luego los operadores relacionales y luego los lógicos, ¿no? Para obtener, porque los lógicos nos permiten hacer comparaciones de más de una expresión, y en este caso tenemos más de una expresión. Bueno, licenciado, ahora sí. ¿Ok? Entonces tenemos este ejemplo. Ahora nosotros vamos a poder desarrollarlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver la siguiente expresión. Por favor, nos vamos a poner a hacer todos. Voy a sacar una pizarra y lo vamos a poder desarrollar. Ok, nadie más ha solicitado su ingreso. Está bien. Vayamos. Ok, nos vamos a copiar la pregunta. En este caso, son cuatro preguntas que vamos a hacer el día de hoy. Ok, en este caso tenemos la siguiente expresión y tenemos que verificar cuál es el resultado de la expresión, ¿es falso o verdadero? En este caso, tenemos que verificar todo, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Tenemos que ver primero los operadores aritméticos, luego los relacionales y por último los lógicos, ¿no? Para poder comparar las expresiones. Bien, acá, en primer lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver la parte izquierda, ¿no? Donde tenemos el operador menor. Entonces tenemos dos expresiones, dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? 23 por 100 y el otro término, ¿cuál es? 15 por 4. En este caso, realizando las operaciones, tenemos 15 por 4, ¿cuánto es? 60. 60, ¿ok?
Ya hemos desarrollado, por la jerarquía, los primeros dos, ¿no? Que es la multiplicación. ¿Ok? Continuemos. Acá tenemos la expresión igual. Acá tenemos una multiplicación, una división y una con exponente. Vamos a ir viendo los tres términos. En este caso, el primer término, ¿cuál es el resultado? 2 por 155. 310. 310. 310. Exacto. ¿Ok? 310. Bien, vamos con el segundo término. 123 dip 4. 30. 30. ¿Ok? Estamos con 30 y vamos con el tercer término. 16. 16, ¿ok? Bueno, hemos llegado a una expresión básicamente aritmética donde vamos a hacer las operaciones correspondientes. En este caso, 2300 menos 60. 2240. 1240, ¿ok? Menor. Bueno, lo voy a agrandar un poco. Para que se note un poco mejor. Acá vamos al siguiente. Tenemos la suma de tres términos. En este caso, 310 más 30 más 16. 356. 356. 356. Acá, bueno, ya hemos desarrollado de forma correcta las expresiones y ahora decimos, ¿no? 2240 es menor que 356. Falso. Falso. Bueno, pues, entonces estas expresiones, falso, ¿no? Falso nos lo podemos denotar con una letra F. Entonces, este ejercicio ya hemos encontrado el resultado de la expresión. ¿Ok? Continuemos. Vayamos con el segundo ejercicio. En este caso lo voy a copiar de acá. Vamos a hacer un poco más grandecito. Y acá. ¿Ok? Tenemos la siguiente expresión. Tenemos igual acá. Bueno, ustedes se recordarán que es el valor absoluto de todo esto, ¿verdad? Igual en esta parte izquierda, en esta sección, tenemos dos términos. ¿Cuáles son los términos? 236 por 10 menos 154 por 123. ¿Ok? En el otro lado tenemos 2 elevado a la quinta más 155 módulo 10. En este caso, vamos yendo término por término. ¿Ok? Tengo, ¿cuánto es 2 por 236 por 10? 2, 3, 6, 0, ¿no? Menos, ¿cuánto es 154 por 123? 18.942. 18.942. Bueno, acá lo vamos a cerrar. Mayor o igual. El siguiente miembro. Ahora, 2 elevado a la quinta. 32. 2 más 155 módulo 10. 5. 5. Bien. Estamos desarrollando de a poquito todas las expresiones. En este caso, 2.360 menos 18.942. ¿Qué resultado tenemos? Menos 16.580.
¿Ok? Decimos mayor o igual a 37. ¿Correcto? Entonces acá vamos a hacer el valor absoluto que quite el signo negativo de la expresión, ¿verdad? Ya hemos llegado al resultado ya de la comparación de de los operadores relacionales. Ahora, ¿qué decimos? 16.582 es mayor o igual a 37. Sí. Sí, Verdadero. 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 Y lo podemos denotar con una letra B. Todo esto es B, de verdad. Bien, acá vamos a seguir haciendo ejemplos para poder continuar. Una expresión un poquito más larga y una combinación de varios términos. Ok, acá tenemos la siguiente expresión. Vayamos resolviendo. Por favor, acá tenemos 1580 módulo 6. Dos. En este caso, tenemos que ver las expresiones. ¿Está bien módulo 6? No, ¿no? ¿Por qué? Primeros Tenemos exponentes. una expresión de exponentes, es decir, que al 1580 yo lo multiplique por 2 y sigue siendo. Tenemos que hacer primero esa expresión. Y en este caso, tenemos que resolverla. Acá tenemos 6 por 2 elevado a la 7. En el caso 2 a la 7 es 128 por 6. 768. Eso. Ok. Y ya tenemos esa expresión. Continuamos con la siguiente. Tenemos lo mismo, ¿no? En este caso, 7 más, es un término aparte. Acá tenemos otro. 8 por 3, 24 elevado a la 8 por 3 elevado a la 4. ¿Cuánto nos da? 648. 3 a la 4, primero tenemos... 81. Es 81, ¿no? 81 por... Esto es por 8. ¿Entiende? Primero hemos hecho 3 a la 4. Ese resultado tenemos que multiplicarlo por 8. Yo lo voy a rebajar un poquito. No va a entrar. Ok. Acá tenemos igual otra expresión. Entonces, 4 por 8 más 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8. Esto es igual a 60 por 2 dividido entre 3. En este caso, ¿cuál es ese resultado?
60 por 2, 120. Dividido entre 3. 40. Ok, continuemos acá. Tenemos 1580 módulo 768. ¿Cuánto es? 44. 44. Ok. Esto es 44. Vamos a seguir. 44 es mayor que esta expresión. Este caso es siendo números, es 655. ok. Tenemos AND 32 más 8, 40 igual a 40. Tenemos esta expresión. Decimos 44 es mayor que 655. ¿Es mayor? No. El resultado es falso. Ok. Nosotros ya lo vamos a poner como falso, ¿no? Falso. Vamos a poner acá AND 40 es igual a 40. Verdadero. Verdadero. Y acá, falso y verdadero, ¿qué hemos dicho? Falso. Falso. Porque cuando la palabra y siempre nos va a decir, el único resultado verdadero es cuando los dos sean verdaderos. En este caso, una expresión es falsa. Entonces, todo es falso, ¿verdad? Entonces, bueno, el resultado es falso, ¿no? Y de esa manera hemos encontrado el resultado de la expresión. Ok, ya hemos hecho, bueno, tenemos esta, la última que la vamos a hacer, por favor. Acá los voy a dejar y tenemos un par de minutos, unos 5 minutos, por favor, para que ustedes lo puedan realizar. Por favor, nuevamente las 3 primeras personas se les va a ganar un punto, por favor. Así que comiencen, por favor.
verdadero. Ya, por favor, mándeme una evidencia, mi número personal. Por favor, los tres, bueno, tú eres el primero y vamos a ver los siguientes resultados de sus compañeros, por favor. Licenciado, una consulta. Adelante. Entre los OR y los AND, hay que resolver primero? Eso va a depender de las expresiones que tengan cada uno. En este caso, tenemos que ver por cada lado. En este caso, por ejemplo, tenemos que responder, el AND podemos resolverlo en este caso. Luego la OR. Porque la AND te obliga a que dos expresiones sean iguales, mientras que el OR no, pero no deberías tener ningún problema en resolver, pero eso sí puedes resolverlo por partes, ¿no? Ya me han enviado todos, por favor, hasta ahí nomás, ya me han enviado 5 personas. Ya, y vamos a ver el resultado que no tenía. Sí, la mayoría ha encontrado el resultado correcto y bueno, como hemos dicho, a las 3 primeras personas que me han enviado, bueno, no, a las 5 que me han enviado al mismo tiempo, entonces tienen el puntaje, pero voy a ver si está correcto con su desarrollo, ¿verdad? Ok, entonces si el resultado es verdadero, por favor, acá lo vamos a desarrollar con sus compañeros.